eso, coleguilla, que estamos de vuelta con otro análisis de DJ. Como estáis viendo, hoy tenemos a Tobias Luque, más conocido como Obi, ¿no? O.B.I. Y este jovenzuelo, bueno, ya no es tan jovenzuelo, ya tiene su añillo, nació en el 82, en Alemania. Y bueno, es de la camada de los DJs scratcheros, ¿no? Que en el 2000-2001 pues coparon todas las discotecas y todas las salas y toda la escena, ¿no? El scrum como que se comió todo lo que había y solo había fiestas de scrum. Y bueno, pues Obi junto a Pedúo, Francavita, DJ Lucas, Fernanda Martín, Ben Wittekin, Viper XXL, Félix Crocher, en fin, había un montonazo de DJs de scrum y de productores, además muy buenos productores. Y Obi también es uno de ellos, también es productor y era productor. Y bueno, íbamos a ver un set de scrum, ¿no? Que es lo que le caracteriza, aunque creo que también ha pinchado algo de tecnillo, no sé exactamente dónde, pero sé que también ha tocado esos palos. Pero bueno, se le conoce más por el rollo más scrum, ¿no? Más scrunch o scrunch, como lo conocemos aquí en España. Y bueno, toca decir que este estilo lo metió en España, lo introdujo poco a poco un colectivo barcelonés que se llamaba Trivial Music, que era Jock y Spy, Jock and Spy, que también pinchaban, hacían back to back, ¿no? Ellos también pinchaban scrum, pues ellos lo fueron metiendo poco a poco en España hasta que pues llenaron toda la escena, ¿no? Sin más dilación, como digo siempre, vamos pa' dentro. Bueno, aquí tenemos ya al señor Tobias, ¿no? Que aunque estamos viendo que tiene 2 CDJ, normalmente pincha con 3 o con 4, pero bueno, en este caso el sitio donde está pinchando pues a lo mejor no tenían 3 CDJ y está pinchando con 2, pero bueno, que domina los 3 y los 4 CDJ a la perfección. También pincha con platos perfectamente, pero bueno, en esta sesión en concreto, que es la que he visto que se ve mejor y más actual, pues va a pinchar con 2 CDJ, como he dicho. Y bueno, tiene la Pioneer, los 2 CDJ, no sé si son los 2000 o los 3000, puede que sean los 3000, porque tienen los botones de los hot QL, los tienen aquí arriba y no los tienen en el lateral como los 2000. Y bueno, vemos que ya ha empezado directamente a saco, ¿no? No ha hecho ningún tipo de intro de esas largas ni nada, ha entrado ya con un tema a tope. Y vemos que está filtrando, ¿no? Filtra y apaga filtro. Poco más, ¿no? Está dejando que el tema corra, ya que no tiene 3 CDJ, como hemos dicho, y entonces pues se tiene que limitar un poco a los dos, que está un poco atado de pie y mano. Bueno, atento que se viene la primera mezclita, lo mete, bueno, casi poco a poco, ¿no? Ha metido los agudillos del segundo plato, o del segundo CDJ, lo que hace el primer cortecito, ¿no? Ahí quita grave y mete agudo. Bueno, aquí está ajustando el efecto que va a aplicar seguramente en los próximos minutos. Vemos que tiene las manos totalmente agarradas a los ecualizadores. Aquí le quita grave. Se viene el grave del nuevo CDJ. Aquí vemos que aplica el efecto. Parece que es delay. Lo quita. Y ya entra el CDJ nuevo con su grabaco, ¿no? Vemos que ahí hace un pequeño cortecillo al final del compás, ¿no? Para dejar la parada del otro temilla que se está escuchando. Aquí vemos que hace una pequeña efectada, ¿no? Bastante corta. Aquí unos cortecitos. También utiliza filtro. Vemos que se maneja bastante bien con la mesa y con los efectos. Y todo siempre dentro de la estructura 4x4, ¿no? Manteniendo pues la estructura de composición de esta música en concreto. Pero bueno, el teno también es así, pero esta música como que remarca más los finales de cada 4x4, porque hacen muchos cambios de estos, ¿veis? Aquí ya entra en la paradita, quita el CDJ, el que tenía de primera, y ya deja pues el que está ahora sonando, que justo ha entrado en la paradita. Vemos que mientras hace su show en la cabina, aquí parece que resetea los ecualizadores del CDJ que va a poner nuevo. Vemos que aquí ya lo suelta, ¿no? Con el QE, lo ajusta. Vamos a ver cuando introduce la nueva pista. Vemos que aquí está reajustando, lo mete poco a poco, justo haciendo como una subida junto con la subida del propio tema. Vemos que ahí cuando entra pues ya tiene el volumen al máximo del segundo CDJ. Está reajustando aquí los ecualizadores, ¿no? Está ajustando aquí los medios.
Los agudillos tiene un poco de agudillos quitados, ya que el otro CDJ tiene los agudos pasados del cero. Tenemos que hacer una repetición, ¿no? Con el delay. Y aquí cuando quita grave o cuando baja canal, realza los medios del canal que se queda sonando. ¿Veis? Hace corte y con el tema que se está escuchando le mete a los medios más volumen para que haga esos cambios, ¿no? Digamos que está ajustando el CDJ. Aquí hace un cambio de grave, aplica efecto, creo que delay, y aquí ya entra el nuevo grave. ¿Veis? Para quitarle un poco de protagonismo al CDJ, el antiguo, digamos, para ir ocultándolo, le va quitando medios, le va quitando, entonces va perdiendo protagonismo, porque claro, cuando estás pinchando con dos CDJ, pues cuando están los dos sonando está muy bien porque está todo relleno, pero en el momento en el que uno lo empieza a quitar, pues que se queda ese espacio vacío y se nota mucho auditivamente. Entonces, cuando pinchas con dos es muy complicado quitar los temas, ¿no? Quizás la manera más fácil es esta, esperar a que el tema en cuestión llegue a la parada. Como ya todos se quedan vacíos, pues no se nota que tú has quitado el otro CDJ. Digamos que esos son algunos tips, ¿no? Para cuando pinchas con dos CDJ, que no se note tanto que estás quitando uno de ellos. Pero claro, te tienes que esperar a que llegue el tema a la parada, ¿no? Pero bueno, como los temas de Scrum están constantemente haciendo paradas y subidas de drop, pues tampoco tienes que esperar mucho, ¿no? Aquí vemos que quita grave y aplica el delay. Está haciendo feedback, ¿no? Le aplica bastante feedback. Y ahí pues cuando entra, pues le mete el grave y apaga el efecto, para que no se realimente el grave con el delay, ¿no? Porque eso produce demasiado rebufo de grave. De tanto que se viene la nueva mezclita, poco a poco, otra vez lo empuja con el dedito para arriba, como nos gusta. Es que el tema lo tenía bastante escondido de frecuencias, ¿no? De medio y de agudo. Y ahora le está subiendo más de cero. Y ahí cuando cambia grave, realza los medios del otro CDJ. Aquí cambia de grave. Y ya entra el grave del nuevo CDJ, como estáis viendo. ¿Veis? Y cada 4x4 pues viene un cambio. Y si no viene, lo hace él. O baja, en este caso, el fader y hace unos cortecitos. O realza con los medios. ¿Veis? Siempre totalmente a medida, ¿no? Cada 4x4 viene un corte, unos redobles, una vocecita. Entonces pues él aprovecha esos cambios para él hacer, pues yo que sé, unos cortes, bajar canal, realzar medios. ¿Veis? Como ahora está haciendo en la parada justo esta, pues está haciendo unos cortecitos con el agudo del otro CDJ. Ahí vemos que ha puesto el CDJ este en modo loop, ¿no? Porque se le estaría acabando o no quería que entrara, digamos, en la siguiente parada. Aquí echa mano al efecto. Pero un efecto muy cortito, ¿veis? Es como un redoble, ¿no? Le mete justo el delay al final del bombo para que se meta la cola y hace pum, 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 pum. Y es un efecto súper corto. Y vemos que también puede hacer sus cortecillos constantes, como os digo, cada 4x4. Aquí tira otra vez manos de delay. Y ha entrado justo en la parada con el delay puesto y ha hecho unos pequeños cortecitos para que se quede la cola. Y ya pues ha dejado el tema en cuestión en la parada solo. Esto que echa mano al efecto, mete delay y a la vez que mete delay baja el canal para que se quede la cola y haga el chu 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 chu. Y el que hace un corte con el canal que tiene el grave. Tanto que hace unos cortecitos ahí en una vocal, en el final de una vocal del otro tema. Vemos que siempre al final de cada 4x4 hace su pequeño corte, ¿no? Para dejarlo en solo. Y a la vez realza también medio, aquí hace un cambio de grave, pero lo vuelve otra vez a su posición. Es un pequeño corte para que se oiga la vocal. Está jugueteando con los cambios que está haciendo el propio tema. Y ahí ya pues entra toda la mandangona. Vuelve a realzar medios mientras baja el otro canal. Veis que aquí hace cortes acompañando a los cortes que hace el propio tema en solo. Y atentos que lo vuelvo a repetir. ¿Veis? Ahí el tema hace pom, pom, pom y hace chuchu. Y él lo acompaña pues con los agudillos del otro tema. ¿Veis? Lo está llevando perfectamente. Y ahí lo deja ya al final y ya rompe. Ahí lo entra en lupeo.
Y atento al efectillo que hace ahora, ¿no? Ahora mete delay, pero le pone una caída bastante corta, un feedback bastante corto. Lo que va a hacer es con la mano que tiene el efecto, darle efecto, y con la otra mano va a bajar los dos canales. Entonces al darle el efecto y bajar los canales se queda el vacío, pero como le han metido el efecto de delay, con muy cortito, como digo, pues se queda en la cola de los dos canales. Se queda con un vacío, pero Vamos a verlo. ¿Veis? Aquí ya aplica y baja los dos. Y ahí pues juega, ¿no? Con los dos canales. Y luego pues apaga efecto y ya sube a los dos canales. Entonces que entra el nuevo tema en paradita, ¿no? Él sigue haciendo sus cortecitos con el tema que en cuestión que va a quitar ahora. Veis, hace sus pequeños cortecitos, prepara mano, back spin y baja canal, ¿no? Como veis, está haciendo una sesión de tech house digna del mejor club de Ibiza, ¿no? Ahí mete crash, pequeños cortecitos con el fader del otro lado. Y a la vez que baja el fader, mete el crash, ¿no? Para que solo afecte el crash a uno de los canales, el que está sonando arriba. Ahí vuelve a hacer la misma operación, ¿veis? Y con el otro canal va haciendo cortes y con la otra mano va jugando con el efecto del crash, ¿no? Ahora vuelve a meter delay para hacer pequeños cortes. Back spin, no sabemos qué ha pasado ahí. Quizás se le ha colado la parada, ¿no? Tenía que haber entrado antes, pero bueno, lo ha resuelto bien, porque eso, alguien que no esté muy pendiente no se da cuenta. Atento a la siguiente mezcla, a ver cómo lo mete. Ya lo tiene preparado. Esta vez lo ha metido de golpe. Creo que es el primer tema que mete así de golpe. Siempre lo ha metido poco a poco. No muy poco a poco, pero poco a poco. Y este ha entrado a cañote. Sigue haciendo sus pequeños cortecitos mientras realimenta las frecuencias medias del otro canal. Ahí aplica delay. Como veis, una sesión bastante tranquilita para echarse una siesta, ¿no? Como veis, Obi es como un director de orquesta, ¿no? Va haciendo pues todos los movimientos acorde a los sonidos que están escuchándose, ¿no? Se escucha un cajeteo, hace todo, luego hace así. Está muy expresivo a la hora de pinchar. Ahí se acaba, ¿no? Y hace finish. Arriba. Un DJ bastante agresivo. Ahí ya entra toda la mandangona, ¿no? El que se pone los cascos tapándole en medio ojo como si fuera un pirata. Bueno, y hasta aquí la sesión de DJ Obi Tobias Luque, ¿no? Porque ya quedan como 6 o 7 minutillos y ya es un poco pues, más de lo mismo, ¿no? Porque una vez que ya has visto, digamos, los 30 primeros minutos, ya es pues más de lo mismo. Y encima con 12 DJ, como os digo, pues pone uno, pone otro, aplica algún efecto que otro, un delay, un backspin, en fin, ya es más de lo mismo. Entonces este ha sido el análisis de DJ Obi. Como habéis visto, un tío bastante agresivo, domina muy bien la mesa, domina muy bien los CDJ, los 2, los 3, los 4, también pincha con vinilos, también es productor, pedazo de productor, un tío pues que también lleva muchos años ahí luchando y pinchando en todos lados. Así que nada, espero que te haya gustado el análisis de hoy, que sea así, porque le des muchos likes. Si no te ha gustado, pues que le des muchos likes también, que lo compartas con tus colegas. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Que te suscribas si no estás suscrito, que te estoy viendo que lo ves y no te suscribes, lo ves ahí de incógnito. Y ya está, que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.